Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterium, a vuestra cita semanal con la Torre del Cuervo, vuestro podcast grindark de fantasía, ciencia ficción y terror. Os habla el Corintio, vuestro más humilde servidor. La historia de hoy no está escrita por los vencedores. Esta historia fue escrita por los olvidados, aquellos cuyos nombres se perdieron en las llamas de la disformidad, entre las páginas arrancadas de códices malditos, en las cavernosas bóvedas de Terra, donde los escribas del Administratum sepultan todo lo que no debe recordarse. Hoy, en este rincón del Inmaterium, donde aún resuenan los ecos de tiempos oscuros, vamos a descender al pasado, a una época anterior a la Black Library, antes de que la herejía de Horus convirtiera la tradición en mito, cuando los relatos de Warhammer eran garabatos febriles en las páginas de White Dark, susurros en las crónicas de Inferno y secretos ocultos en los márgenes de los códices. Es hora de abrir los archivos prohibidos, de rescatar las historias que Games Workshop sepultó en el olvido. Es hora de volver al Old Hammer. Si hay algo que distingue a Warhammer 40.000 de otros juegos de miniaturas, es la oscura y desmesurada riqueza de su narrativa. Lo que comenzó como un juego de escaramuzas en una galaxia cruel y despiadada se convirtió en un vasto tapiz de relatos de guerra, traición y fe inquebrantable. Pero antes de que la Black Library convirtiera cada legión, capítulo y regimiento en materia de leyendas, hubo un tiempo en el que la narrativa de Warhammer era un rumor esparcido entre páginas de revistas, oculto en suplementos y esculpido en los márgenes de un juego que aún no había encontrado su propia voz. Aquí comienza el viaje, desde los primeros días primitivos del Old Hammer hasta la era de la herejía de Horus, cuando la mitología de Warhammer se hizo fuerte. Todo comenzó en páginas impresas de tinta barata y papel reciclado. Owl and Bissell, una revista que se publicó desde 1975 a 1977, para dar paso después a la White Dwarf. Fueron las primeras arcas donde la narrativa de Warhammer empezó a dar sus primeros pasos. En ellas, entre reglas y anuncios de miniaturas, aparecían pequeñas historias que buscaban dar alma a un universo en gestación. Allí nombres hoy legendarios como Rick Presley, Richard Halliway, Brian Ansell trazaban los cimientos de una ciencia ficción diferente. Warhammer 40.000, aún bajo el nombre de Rogue Trader, oscilaba entre la sátira despiadada y el horror absoluto. Su trasfondo era una mezcla de anarquía y fatalismo cósmico, un imperio decadente, un dios emperador inmóvil en su trono dorado y una galaxia que se desmoronaba bajo el peso de sus propias ambiciones. Pero pronto, la necesidad de darle voz a estos guerreros llegó a la siguiente fase de la evolución narrativa, y es que en el año 1997 marcó un cambio fundamental. Nace Inferno, una revista que recogía cuentos y cómics ambientados en los universos de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Fue aquí donde la narrativa tomó un nuevo rumbo, transformándose de una serie de viñetas inconexas en una tradición literaria con peso propio. Las historias publicadas en Inferno eran fragmentos de desesperanza y brutalidad, y quienes escribieron en sus páginas se convirtieron en arquitectos del futuro. William King, con sus historias de Gotrek y Félix y los lobos espaciales, cimentó el carácter legendario de estos guerreros. Dan Abnett, quien empezó escribiendo en Inferno, crearía después los fantasmas de Gaunt. Gordon Rainey, con sus historias sobre la Inquisición, dejó las semillas que más tarde germinarían en las novelas de Eisenhower. Entre estas historias destacó Ala de Muerte, una de las primeras narraciones que exploraron el sacrificio total de una hermandad de marines espaciales, de los Ángeles Oscuros, escrito por William King y Brian Ansell en 1990,
Este relato no solo introdujo el concepto de blanco ceremonial del ala de muerte, sino que también mostró cómo un grupo de guerreros, al regresar a su mundo de origen, se vio forzado a exterminar a su propia gente, que había caído bajo el dominio de un culto inestiller. Un relato donde el horror biológico y la desesperación militar convergen para ilustrar la verdadera naturaleza del 41º milenio, una guerra donde la victoria a menudo es indistinguible de la aniquilación. Y este periodo representó el punto álgido del Oldhammer narrativo. Cada historia de Inferno era una mirada fugaz a la inmensidad de la galaxia. Un recordatorio de que en Warhammer no había héroes, solo hombres y mujeres devorados por la máquina de la guerra. Pero como todo en este universo, la llama de Inferno estaba destinada a extinguirse. Hoy la literatura de Warhammer es un coloso con cientos de novelas, personajes icónicos y una narrativa que compite con las grandes mitologías modernas de la ciencia ficción y la fantasía oscura. Pero para quienes recuerdan los días de White Dwarf, los relatos de Inferno y los primeros pasos de Rogue Trader, hay algo especial en aquella época primitiva, en los días en que Warhammer aún estaba por escribirse. Es por eso que queremos recuperar el espíritu del Oldhammer, trayendo de vuelta los primeros relatos que dieron forma a este universo, desde las primeras historias de los marines espaciales como el Ala de Muerte y Space Marine de Ian Watson, hasta relatos icónicos de la Guardia Imperial y los primeros pasos de la Inquisición en Draco de Ian Watson. Nuestro objetivo es revivir la esencia de aquellos tiempos en los que la galaxia aún estaba por definir. Warhammer 40.000 no nació con Black Library. Se forjó en relatos dispersos, en reglas con notas al margen y en páginas de revistas que respiraban la energía caótica de una mitología naciente. Ahora es momento de regresar a estas historias olvidadas y rescatarlas del polvo del tiempo para que las viejas leyendas vuelvan a rugir en el campo de batalla del futuro. Esto es La Torre del Cuervo. Y esto es Ala de Muerte. Nube Corredora miró las caras que rodeaban el fuego. Estaban esperando a que empezase. Inspiró profundamente 3 veces. Por tradición, debía ser el primero en hablar. Un concilio de guerreros no era una discusión en el sentido habitual de la palabra, donde las palabras eran usadas como armas para superar al enemigo. Era un pozo de sabiduría, de experiencia, un lugar para contar y escuchar historias. Las palabras no debían tener dobles sentidos que levantasen suspicacias. Escogió las suyas con cuidado. Cuando yo tenía ya 12 veranos, vivía en la Casa Amarilla con los demás jóvenes. Era mi último verano allí, ya que estaba destinado a casarme con Ciervo Veloz, que era la doncella más hermosa de mi clan. A menudo los jóvenes hablábamos de los guerreros del cielo. Habían pasado 100 años desde su última visita, y la estrella roja volvía a verse en el cielo. Se acercaba la hora de su regreso. Garra de Halcón, el abuelo de mi abuelo, había sido elegido y llevado al reino de los espíritus, para servir al gran jefe más allá del cielo. Mi familia había recibido un gran honor con ello, aunque había dejado a su hijo huérfano y con la obligación de fundar un nuevo clan. Alce Plateado era un muchacho resentido, porque Ciervo Veloz se había prometido conmigo. Hablaba de forma pretenciosa sobre cómo debería haber sido él el elegido. Sus palabras eran una provocación, destinada a encender la furia del honor de mi familia. La familia de Alce Plateado tenía familiares que se hubiesen aventurado en el reino de los espíritus con el Ala de Muerte, más allá de las estrellas. Yo era joven y respondí a las provocaciones. Le dije que, si tan seguro estaba de ello, no le importaría escalar la montaña fantasma y visitar al mayor de los ancestros. Nube Corredora hizo una pausa para dejar que sus palabras calasen, para que los guerreros se imaginasen la escena. El recuerdo aparecía fresco y claro en su mente. Casi podía oler el acre humo de la madera ardiendo en su choza y ver las pieles colgando de las paredes y techo. Eso era lo que Alce Plateado había querido que dijese. Bufó y dijo que estaba dispuesto a ello si alguien le acompañaba como testigo. Me miró directamente a mí, así quedé atrapado en mi propia trampa. No podía negarme sin marchar mi honor. Tenía que ir o él me habría ganado. Cuando se enteró, Ciervo Veloz me suplicó que no fuese, temiendo que los espíritus me llevasen. Y era la hija de un chamán. Tenía el poder de la visión bruja. Pero yo era joven, con el orgullo y la consciencia de un niño, y la ignoré.
Viendo que yo estaba decidido, cortó un mechón de su cabello y lo cubrió con poderosos hechizos de protección, para que yo volviese sano y salvo a casa. Fue un viaje de 3 días a paso de cazador, hasta la montaña fantasma. El miedo era nuestro compañero en todo momento. Lo que había parecido algo posible al calor del hogar, ahora parecía una tarea aterradora en el frío de las noches de otoño, cuando la luna estaba llena y los espíritus vagaban entre los árboles. Creo que si cualquiera de los dos hubiese estado solo, habría dado la vuelta, ya que es algo horrible acercarse al lugar donde los muertos no descansan cuando se acerca el invierno. Pero ninguno de los dos podía mostrar miedo, ya que el otro estaba vigilando y nuestra rivalidad nos empujaba hacia adelante. Ninguno quería ser el primero en rendirse. Al atardecer del tercer día encontramos el primero de los tótems de advertencia, cubierto por las calaveras de los guerreros del cielo juzgados. Entonces sentí que echaría a correr sin parar, pero de nuevo el orgullo me hizo permanecer en el sitio. Comenzamos a escalar. La noche era silenciosa y fría. Había cosas que se movían por debajo de nosotros, y la luna nos acechaba como un espíritu cautivador. Árboles retorcidos se inclinaban sobre el camino como vigilantes malignos. Escalamos sin parar hasta que llegamos a la vasta planicie, marcada con el símbolo de la calavera alada. Estábamos henchidos con el orgullo del éxito, y nuestra rivalidad se vio momentáneamente apartada. Estábamos en un lugar que pocos hombres habían visto. Habíamos desafiado a los espíritus y vencido. No recuerdo lo que pasó por mi cabeza cuando Alce Plateado señaló hacia arriba. De allí llegaba el aullido de 1000 espíritus furiosos, y una gran hoguera iluminaba el cielo. Quizás pensase que los espíritus habían decidido destruirme por mi presunción. Quizás estaba tan lleno de terror que no pude pensar nada. Sé que me quedé paralizado en el sitio, mientras que Alce Plateado se giró y corrió. Si había estado enterrado antes, imaginad cómo me sentiría cuando vi una enorme forma alada en la distancia y oí el rugido de una cañonera que se acercaba. Imaginaos mi horror cuando vi que era la mismísima ala de muerte, el corcel del emperador, el elector de los muertos, el cráneo cazador alado. Me arrepentí amargamente de mi inconsciencia. No podía moverme para ponerme a salvo, y esperé a que la ala de muerte me atacase con sus garras y liberase mi espíritu. Grande fue mi sorpresa cuando la cañonera se posó en tierra ante mí y su furioso rugido cesó. Aún así, no podía correr. Su morro se abrió, escupiendo las impresionantes siluetas de negra armadura de los fallecidos elegidos. En sus hombros llevaban el distintivo de la espada alada. Describió Nube Corredora, viendo las expresiones de asombro por su descripción de los guerreros del cielo. Supe entonces que ya me encontraba en el reino de los espíritus sin ninguna duda, ya que Garra de Halcón, el abuelo de mi abuelo, estaba entre ellos. Había visto su rostro tallado en el tótem de la entrada de mi casa. Tenía un aspecto cansado y apagado, pero era fácilmente reconocible para mí. Ver un rostro familiar en aquel lugar de pesadilla me sirvió para reafirmarme de alguna forma. Me permitía superar mis miedos. Lleno de asombro, caminé hasta que estuve a punto de tocarlo. Aquel gigantesco y sombrío anciano, cuya cara era tan parecida a la mía. Durante un largo tiempo, simplemente nos miramos a los ojos. Entonces el viejo sonrió y luego comenzó a reírse abiertamente. Me abrazó apretándome contra su coraza, gritando que había sido una vuelta a casa, como jamás había soñado. Estaba tan contento de verme como yo lo estaba de verlo a él. Nube Corredora se detuvo, comparando el regreso a casa de su ancestro con el suyo propio. No había habido risas como las que hubo hacía tantos años ya. Ahora comprendía la alegría del anciano cuando vio una cara familiar al descender de la nave. Por supuesto, yo estaba completamente aturdido, de pie entre aquellos guerreros de leyenda, hablando con mi antepasado. Sabía que habían vuelto para elegir a sus sucesores al servicio del emperador, y olvidándome de todo lo demás, supliqué que se me permitiese unirme a ellos. El anciano me miró y me preguntó si tenía alguna razón para quedarme, o alguna para arrepentirme de marchar. Pensé en Ciervo Veloz y dudé, pero yo era un joven hambriento de aventuras. Visiones de gloria y de las maravillas que vería más allá del cielo me embriagaron por completo.
¿Qué conocía yo verdaderamente de la vida? Se me pedía que hiciese una elección con la que tendría que vivir durante siglos, pero yo aún no lo sabía. Mi antepasado sí, vio mis dudas y me dijo que en ese caso haría mejor quedándome. No quería escuchar aquellas palabras, así que insistí en que me probasen. Me ataron a una mesa metálica y abrieron mi carne con fríos cuchillos. Había superado el ritual de la garra de comadreja para demostrar mi madurez, pero aquel dolor no se parecía en nada al que sentía ahora. Cuando hubieron abierto mi carne, me metieron dentro del cuerpo cosas que dijeron me ayudarían a reforzar mi poder espiritual. Durante semanas me retorcí en una agonía febril mientras mi cuerpo cambiaba. Las paredes bailaban y mi espíritu caminaba por los límites del frío eterno. Mientras vagaba solo y perdido, uno de los hermanos permaneció a mi lado recitando las letanías imperiales. En una visión, el emperador vino a mí, montado en un ala de muerte, el más poderoso de los pájaros de trueno. Era diferente de la que había llevado a los guerreros del cielo hasta mi casa. Era una bestia hecha de espíritus, en lugar de un pájaro de metal. Explicó Nube Corredora, mientras miraba a cada uno de los guerreros a su alrededor. El emperador me habló, explicándome la gran lucha que se llevaba a cabo en 1000 veces 1000 mundos. Me mostró las razas que vivían allí aparte del hombre, y el corazón secreto del universo, que es el caos. Me mostró los poderes que acechan en la disformidad y me expuso a sus tentaciones. Me contempló mientras resistía y supe que si en algún momento flaqueaba, me destruiría al instante. En algún momento me desperté y supe que mi espíritu ya pertenecía al emperador. Había elegido abandonar a mi gente, mi mundo y mi esposa para entrar a su servicio. Supe que había hecho lo correcto. Termina su historia, Nube Corredora. Movió lentamente su cabeza y tocó el collar del que colgaba un mechón de pelo trenzado. Durante muchos años se había preguntado si realmente había sido la elección correcta, si no hubiese sido más feliz junto a Ciervo Veloz. La brillante y prometedora visión que había tenido en su juventud se había ido difuminando y perdiendo tras incontables años de guerra. Ni siquiera pude decirle adiós. Pensó. Y aquel fue el pensamiento más triste de todos. Pensó que había convencido a muchos de los marines, pero entonces Oso Cojo dio un paso al frente y habló. Yo hablaré de los Genestealers. El concilio no había hecho más que empezar. Hablaré de los Genestealers, de su terror y su crueldad. Dos cabezas parlantes vagó por las oscuras callejuelas. Estaban desiertas ahora que los trabajadores habían vuelto a sus barracones. Una ligera brisa se había levantado, esparciendo ráfagas de ceniza y basura por las calles, aunque también aclaraba algo la niebla. Un amargo sabor a desperdicios llenó su boca. Pasó frente a las fábricas donde se apiñaban gigantescos motores de vapor, aún funcionando. Su sonido llenaba el aire. Sus pistones subían y bajaban como gigantescas cabezas de dinosaurios enloquecidos. Supo que nunca descansaban. Descendió por una calle de ricas mansiones llevado por la curiosidad. Sentía que se le habían mostrado las piezas de un enorme rompecabezas y si podía encontrar la última pieza, todo encajaría. Cada mansión por la que pasaba tenía fuertes puertas de hierro que mostraban los símbolos del búho, del puma y de la rata. Eran los animales sagrados de los clanes de las colinas. Dos cabezas parlantes se preguntó si los jefes de estas gentes estarían dentro. Bien podía creer que hubiesen hecho algún tipo de pacto con quien hubiese hecho esto. La gente de las colinas tenía oscuras reputaciones. Sintió que la furia crecía en su interior, destapando su antigua vida salvaje. Su vida acababa de quedar sin sentido. Su pueblo había sido traicionado. Su mundo había sido robado. Incluso los ángeles oscuros habían sido destruidos. 10.000 años de tradición terminaban aquí. Ya no había salvajes hombres de las planicies para que los guerreros del cielo los reclutasen.
El capítulo podría seguir adelante, pero su herencia había sido destruida. Nunca volvería a ser lo mismo. Dos cabezas parlantes formaba parte de la última generación de marines reclutados de entre la gente de las planicies. No habría más. Mientras se movía entre las mansiones hacia el contaminado río, sus sentidos espirituales le avisaron de que estaba siendo seguido. Una parte de su ser no se preocupó, e incluso agradecería un buen enfrentamiento con quien fuera que lo siguiese. De algún lugar más adelante surgió un gruñido de dolor. No sabemos de dónde vienen. Ni siquiera los curatores del Administratum lo saben. Aparecen sin aviso, transportados en sus poderosas astronaves que avanzan en las oleadas del espacio disforme. Un estremecimiento sacudió incluso a los más duros de los exterminadores. Nube Corredora vio la mirada de aquellos que habían combatido contra los Genestealers apagarse. Sus cetrinos rostros eran prueba suficiente de las memorias de dichos encuentros. Inconscientemente, se pusieron alerta y miraron a su alrededor nerviosamente. Por primera vez, el capitán se dio cuenta de que efectivamente se estaban enfrentando una vez más a los Genestealers. Se enfrentaban a una amenaza que podía ser la última. Son unos enemigos temibles, feroces, incansables, que no conocen ni la piedad ni el dolor. No usan armas ya que no las necesitan. Sus garras son capaces de rasgar el adamantium como si fuese papel. No usan armaduras, ya que sus caparazones son tan duros que pueden sobrevivir incluso durante algún tiempo en el vacío del espacio. Tienen el aspecto de una bestia, aunque muestran organización e inteligencia. Son el enemigo más terrible al que se han enfrentado los marines desde la herejía de Horus. ¿Cómo sé esto? Me he enfrentado a ellos, como tantos otros de vosotros. Nube Corredora tembló, recordando los tiempos en los que había luchado contra los Genestealers. Recordaba los rostros quitinosos, las mandíbulas chasqueantes y las 4 garras como cuchillas. Trató de no pensar en su aspecto de insecto ciego. No es su pericia en la batalla lo que convierte a los Genestealers en un enemigo tan peligroso. Es algo más. Os diré lo que es. Después de un momento de silencio, Oso Cojo comenzó su relato. Hace 120 años, antes incluso de que yo vistiese la armadura de exterminador, fui enviado con la flota a investigar el misterioso silencio que había caído sobre el mundo colmena de Trunks. El gobernador imperial no había pagado los tributos durante 20 años, y el Adeptus Terra pensó que quizás necesitase un gentil recordatorio de su juramento al imperio. La flota llegó con efectivos de los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales, los Ultramarines y un regimiento de la Guardia Imperial de Necromunda. Mientras la flota se colocaba en posición de aterrizaje, todos nos preparamos para encontrar resistencia, una rebelión. Pero las defensas orbitales no nos dispararon y el gobernador nos habló abiertamente por el comunicador. Dijo que el planeta había sido aislado por tormentas de deformidad y ataques orcos. Pidió disculpas por el impago de sus tributos y ofreció una compensación inmediata. Sugirió que el inquisidor Bandor, que estaba al cargo de la expedición de castigo, descendiese para aceptar sus disculpas y renovar sus juramentos. Por supuesto no nos fiábamos, pero Bandor sugirió que cualquier posibilidad de volver a recuperar un planeta para el Imperio sin el gasto de una intervención militar
debía ser al menos investigado. Pidió que los ángeles oscuros descendiesen con él al planeta como su guardia de honor. Preparamos nuestros localizadores y nos teletransportamos hasta el salón de recepciones del gobernador. Thrax era un mundo recubierto de acero. Los nativos nunca veían el cielo. El salón del gobernador, sin embargo, era tan vasto que las nubes se formaban bajo su techo y la lluvia caía sobre los árboles que rodeaban el pabellón del gobernante. Era una visión que helaba la sangre. Largas filas de guardias flanqueaban la curva carretera metálica que conducía a sus estancias privadas. El propio pabellón flotaba con unos suspensorios hidráulicos sobre un lago artificial. El gobernador se sentaba en un trono tallado a partir de una gigantesca perla artificial, flanqueado por dos hermosas doncellas ciegas que eran sus telépatas y consejeras. Nos dio la bienvenida y nos mostró el tributo. Estaba siendo sacado de las cámaras blindadas por esclavos especialmente criados, eunucos de piel grisácea con músculos como los de un ogrete. Aún así, casi no podían transportar los cofres. Desfilaban ante nosotros en una procesión aparentemente sin fin, llevando diamantes industriales, bolters chapados en oro, trajes de ceramita blindada con jade engarzado. Durante todo aquel tiempo el gobernador Huac mantuvo una amistosa e interminable charla. Nosotros simplemente mirábamos, confusos y complacidos por su suave voz y maneras afables. A medida que el día avanzaba, comenzamos a convencernos de que no haría falta luchar, que simplemente cogeríamos el tributo y nos iríamos a casa. Nuestras mentes estaban agradablemente embotadas y estábamos dispuestos a acceder a cualquier cosa que nuestro amable anfitrión nos propusiese. Cuando los grandes tanques criogénicos fueron expuestos, Huac dijo que dentro estaban los tesoros más preciados de todos. Aquello fue una muestra de cómo estábamos subyugados, porque casi los aceptamos sin pensar. Fue Dos Cabezas Parlantes quien dijo no. Allí estaba, quieto como un hombre confundido durante un instante. Luego comenzó un cántico. Fue como si de nuestros ojos cayesen cientos de telarañas y vimos la trampa que había sido tejida tan hábilmente para atraparnos. El hechizo del Magus, pues eso era Huac. Desapareció, dijo Socojo, viendo en los ojos de los presentes la ira por la traición del gobernador. Vimos con horror que casi nos habíamos llevado 2 especímenes de Genestealer a la nave nodriza de la flota. Toda aquella tarde, nuestras mentes habían sido obnubiladas por la lenta marcha de las palabras de Huac, que habían ido tejiendo místicas redes invisibles que nublaron nuestro juicio. Aún así, seguíamos tan confusos que estuvimos a punto de protestar cuando Dos Cabezas Parlantes barrió a Huac y a sus 2 telépatas con el fuego de su volter. Solo el Dreadnought Garra de Halcón se unió a los disparos. Reaccionamos con lentitud cuando nos ordenó defendernos. La guardia de Huac ya estaba sobre nosotros, pero éramos marines. Apenas habían comenzado a disparar con sus rifles láser cuando contestamos con los voltes barriéndolos. Bandor intentó contactar con la flota, pero nuestros comunicadores estaban siendo interferidos. No había nada que hacer, salvo abrirnos camino luchando hasta la superficie y esperar que una nave de desembarco pudiese llegar hasta nosotros, explicó Socojo, mirando a todos los guerreros alrededor del fuego.
para que entendieran la gravedad de la situación en la que se encontraron. Parecía que todo el planeta se hubiese vuelto contra nosotros, y eso era más o menos lo que había ocurrido. 200 de nosotros salimos luchando de la Cámara de Audiencias. Se nos enfrentaron hombres armados y mujeres desarmadas con sus hijos. Todos se arrojaron contra nosotros con una ferocidad inhumana. Mientras los cegábamos, no mostraban ningún miedo, solo una extraña y terrible alegría. Todo el mundo había quedado infectado. Nuestro viaje hasta la superficie fue una pesadilla. Combatimos a través de oscuros corredores, subimos por escaleras de estrechos conductos y estrechos pasillos que no estaban diseñados para albergar el tamaño de los marines ni para Bandor. Vi como Puño de Acero caía decapitado por una rampa de acceso y como Bandor arrojaba tras él un puñado de granadas. Nos salpicaron los restos de un Genestealer adulto. Mi hermano, Cielo Rojo, fue asaltado por un grupo de niños que llevaban explosivos en sus manos. Ninguno de ellos sobrevivió a la explosión. 2 veces en los interminables corredores estuvimos a punto de ser superados. Se llegó al combate cuerpo a cuerpo con Genestealer puros. 20 de los nuestros cayeron antes de que el hacha de energía de 2 cabezas parlantes y la espada de energía de nube corredora pudiesen abrirnos camino, dijo Socojo señalando al capitán. Fue mientras guardaba el paso de la última escotilla, cuando perdí el uso de mi pierna. Un Genestealer apareció a través del suelo y me agarró, intentando llevarme con él. Le disparé frenéticamente. Lo último que recuerdo fue su horrible rostro hambriento acercándose, flanqueado por un grupo de habitantes de Thranx. Los demás me dijeron lo que había ocurrido cuando me desperté en la sala médica de la nave nodriza con una pierna biónica. 2 cabezas parlantes y nube corredora me habían arrastrado hasta el techo del mundo, donde esperaba una nave de desembarco, explicó Socojo, notando en el ambiente el orgullo de sus hermanos. Solo había una cosa que hacer: ordenar un exterminatus. El planeta entero fue esterilizado desde la órbita con bombas víricas. Más tarde, las investigaciones inquisitoriales demostraron que todo había empezado apenas hacía 60 años, cuando una nave sin identificar entró en la órbita del sector. En apenas 3 generaciones, los Genestealer habían infectado todo un mundo, porque así es como se reproducen, convirtiendo a la gente en anfitriones de sus crías. Las víctimas aguantan esto voluntariamente debido al poder hipnótico de los magos. Muchas noches he permanecido despierto pensando si hubiésemos podido salvar el mundo, si hubiésemos llegado antes. Quizás hubiésemos podido eliminar el cáncer antes de que se extendiese y no tendríamos que haber ordenado un exterminatus. Terminó Socojo su historia con un profundo pesar en su mirada. Nube Corredora pudo ver que los guerreros habían sido convencidos por la historia de Osocojo y estaban furiosos. Podía ver cómo estaban intentando asimilar la posibilidad de que su pueblo se hubiese convertido en un rebaño destinado a la reproducción y que posiblemente con una acción rápida podrían salvarlos. Vamos, Les exhortó comadreja rabiosa, poniéndose en pie. entremos en esa ciudad y matemos a esos engendros Genestealers. Muchos otros guerreros le imitaron. Esperad, Dijo Luna sangrienta. el concilio no ha terminado y ahora hablaré yo.
La furia y la impaciencia llevaron a dos cabezas parlantes hacia la fuente del sonido. Junto a la orilla del río, a la sombra de una monstruosa factoría, vio que un grupo de casacas azules tenían acorralado a un viejo y le estaban dando una paliza sin prisas con sus porras. Uno de ellos sostenía una linterna y de vez en cuando daba alguna orden. Hablando sobre tonterías sediciosas, ¿verdad, bastardo? Lo amenazó uno de sus agresores. Su golpe terminó con el crujido de las costillas. El viejo jadeó sin aire y cayó sobre sus rodillas. Los demás casacas azules rieron con estruendo. ¿Así que vamos por ahí predicando herejías en contra del culto imperial? Gruñó otro de sus atacantes. Y contra los guerreros del cielo, ¿no? ¿Qué es lo que os empuja a hacerlo, viejos idiotas? Por el emperador, creía que ya estabais todos exterminados. Su víctima miró hacia arriba, hacia ellos. Estáis equivocados. Los guerreros del cielo no habrían construido esta ciudad, ni nos habrían encerrado aquí como ganado listo para el sacrificio. Ni tampoco habrían construido los túmulos funerarios de nuestra gente. Vuestros amos son seres malvados, invocados por los clanes de las colinas, no verdaderos guerreros del cielo. La ala de la muerte regresará y os destruirá. Silencio, maldito blasfemo. Rugió el líder de los casacas azules. Deseas demostrar tu valor, ¿verdad? Quizás deberíamos volver a las viejas tradiciones y practicar el ritual de la garra de comadreja contigo. Haced lo que os parezca. Soy estrella de la mañana, de la casa del ciervo veloz y alce plateado. Soy poseedor de la visión bruja. Os digo que los espíritus caminan, que antiguos poderes vagan por estas tierras. La estrella roja se ve en el cielo. Se acerca una era de conflictos. Ah, es por eso que has elegido esta noche para comenzar tus pláticas. Yo creía que los únicos espíritus que te hablaban salían de una botella. Dijo otro de los guardias, pateando a Estrella de la mañana en el estómago. Dos cabezas parlantes avanzó a través de la niebla y la noche hasta que estuvo al alcance de la linterna. El líder de los casacas azules le habló. Aléjate, amigo. Esto es asunto del clan guerrero. Si no quieres unirte a este borracho en el río, lárgate por donde viniste. Deshonráis la memoria del clan guerrero. Marchaos ahora y viviréis. Quedaos un latito de corazón más y os daré muerte. El viejo, que estaba en el suelo, lo miró con sorpresa. Dos cabezas parlantes pudo ver el tatuaje de una calavera alada en la frente del viejo chamán. Algunos guardias rieron. Otros, los más sabios, detectaron la amenaza real en el tono del marine y se alejaron unos pasos. El líder ordenó a los demás que atacasen. ¡Cogedle! Dos cabezas parlantes paró el golpe de una porra con su brazo. Hubo un sonido metálico y la porra se rompió. Rompió la nariz del casaca azul con la empuñadura de su hacha de energía y pateó a su oponente lanzándolo con fuerza inhumana contra el estómago de otro. Cuando el hombre se dobló, el bibliotecario golpeó su cuello, rompiéndolo. Los casacas azules se arremolinaron a su alrededor. Sus porras eran tan inefectivas como las ramitas contra un oso. Algunos intentaron agarrar sus brazos para inmovilizarlo. Se libró de ellos con facilidad, repartiendo golpes con su hacha y los codos. Allí donde atacaba el marine, los hombres morían. Mientras la furia de la batalla lo llenaba, sintió que los espíritus que dominaba se iban. Sabía que ahora permanecía en su verdadera forma ante aquellos hombres. El último de los casacas azules se giró para huir. Dos cabezas parlantes alargó el brazo y agarró su cuello. Hubo un sonido de vértebras rotas. El viejo lo miró con intensidad religiosa. Los espíritus dijeron la verdad. Se adelantó unos pasos y tocó su armadura,
para asegurarse de que era real. Al fin habéis venido para liberar a la gente de sus ataduras y al falso emperador y llevarlos de vuelta a las planicies. ¿Cuál es tu nombre, guerrero del cielo? En mi juventud era 2 cabezas parlantes. Aprendí de garra espiritual. Cuando entré al servicio del verdadero emperador, adopté el nombre de hermano Lucian. Pudo ver las lágrimas corriendo por las mejillas del viejo hombre. Dime, anciano, ¿qué le ha ocurrido a nuestra gente? ¿Cómo han podido caer tan bajo? Todo comenzó cuando yo era joven. Una noche de verano, el cielo ardió y hubo un rugido tremendo. Una estela de fuego cruzó el cielo de lado a lado y se oyó una gigantesca explosión. Donde ahora nos hallamos había un vasto cráter y en el centro, donde está ahora el templo del emperador de 4 brazos, apareció una enorme masa de metal. Algunos pensaron que los guerreros del cielo habían regresado, que el rugido era la voz del pájaro de trueno. Los chamanes sabíamos que no podía ser, ya que el ala de muerte regresaba solo cada 100 años, y en otoño, y solo habían pasado 50 años desde que se había visto a la estrella roja. Aún así, estábamos impacientes ante la idea de poder cabalgar con la ala de muerte. La mayoría de nosotros nos lamentábamos de que cuando la estrella roja volviese a aparecer en el cielo, ya seríamos viejos. Los seres que se encontraron con nuestros jefes no eran los orgullosos guerreros portando su legendaria armadura. Eran hombres débiles de carnes azuladas que proclamaban que venían de parte del emperador para ayudarnos a construir un paraíso en la tierra. Hablaban sobre las virtudes de la tolerancia y el amor fraternal para terminar con las guerras. Muchos jefes ignoraron sus palabras, lo cual fue un error, porque cuando sus subterfugios fallaban, usaban las armas. Se aliaron con los clanes de las colinas y les dieron espadas de metal, ante las cuales nuestras armas nada podían hacer. Al fin, los clanes fueron forzados a comerciar para conseguir las armas necesarias para oponerse a nuestros enemigos. Se contaban historias de satánicos espíritus de 4 brazos, con garras como cuchillas, que destrozaban a nuestros mejores guerreros. Pronto los falsos enviados del emperador gobernaron en las planicies, haciendo esclavos y destruyendo a todos los que se le oponían. Entonces comenzó la construcción de esta gran ciudad, usando mano de obra esclava y pagando a los voluntarios con monedas. Explicó el anciano antes de quedarse callado con la boca abierta. De pronto, los ojos del hombre se abrieron con horror. Estaba mirando por encima del hombro de 2 cabezas parlantes hacia la noche. El bibliotecario se volvió y de entre la bruma surgieron varias formas. Una de ellas era el hombre gordo que iba en el palanquín. Flanqueándolo iban 2 inmensas figuras de 4 brazos. Sus caparazones brillaban como si estuviesen aceitados. Alzaron sus amenazadoras garras, que brillaron a la luz de la luna. Nosotros te habríamos contado eso si lo hubieras preguntado. Se regocijó el hombre gordo, mirando a 2 cabezas parlantes con sus oscuros y magnéticos ojos. El bibliotecario flexionó las piernas y su hacha de energía susurró una canción de muerte entre sus manos. Era la época del comandante Aradiel, hace más de 100 veranos. Comenzó a contar Luna Sangrienta. Estábamos a bordo de la nave de combate Angelus Morte, en los bordes del sector en misión de patrulla, cuando todas las alarmas se dispararon. Las ondas indicaban que una nave de carga acababa de salir de la disformidad cerca de nosotros. Un escaneo a fondo no reveló nada. Se nos ordenó investigar,
Nos apiñamos en los torpedos de abordaje y nos dispararon hacia la nave. Estaba oscura y sin ningún tipo de fuente de energía cuando desembarcamos, así que con las luces de nuestras armaduras nos posicionamos para asegurar el perímetro. No encontramos resistencia, pero debido a los procedimientos básicos habituales, íbamos con total cuidado. Identificamos a la nave como la prisión de las almas perdidas, un nombre muy adecuado, como poco después se demostró. Nos movimos nerviosamente por los corredores, ya que la esencia de la disformidad aún permanecía en la nave. Aquello nos inquietaba. Al principio no había signos de peligro. Entonces encontramos los cuerpos de algunos lobos espaciales. Habían sido eliminados con fuego de Volter. No sabíamos cuánto tiempo llevaban allí. Quizás desde que la nave había entrado por última vez en el espacio normal. Podía hacer 10 años o 10.000, no lo sabemos. Los flujos del espacio disforme son impredecibles. El tiempo pasa de forma extraña allí dentro. El hermano sargento Conrad nos ordenó estar muy atentos. Entonces ocurrió algo horrible. El cuerpo de uno de los lobos espaciales se levantó y con sus ojos impregnados de un color escarlata intenso dijo: «Estáis condenados. Todos y cada uno de vosotros moriréis como yo». Nos deshicimos de él a base de disparos de Volter, pero sus terribles susurros aún reverberaban en nuestras cabezas. Comenzamos a retirarnos. A nuestro alrededor los sensores comenzaron a llenarse de señales intermitentes. Corrían paralelos a nosotros, intentando cortar nuestro paso hacia los torpedos. En las intersecciones de los corredores vimos unas figuras con armadura. Intercambiamos algunos disparos con ellos. Vi a uno y le oí gritar a través del comunicador. Estaban usando la misma frecuencia que nosotros. Cuando nos dimos cuenta, se nos heló la sangre. Nos preguntamos, ¿era posible que fueran marines? No tuvimos que esperar mucho para saberlo. Se acercaron corriendo por el pasillo en una salvaje oleada. Llevaban la armadura de los marines, pero estaban mutados de una forma horrible. Algunos portaban volteres anticuados, sujetos a una especie de tentáculos en vez de manos. Otros tenían rostros verdes y planos con ojos bulbosos como los de una rana. Los sabía que tenían garras, brazos extra. Algunos se arrastraban por el suelo dejando tras de sí un rastro de babas. La marca del caos era evidente en ellos. Invocaban a Horus y a otros poderes que es mejor no mencionar. Y supimos lo que eran. Luna Sangrienta hizo una pausa dramática ante las caras expectantes de los reunidos ante la hoguera. Renegados, supervivientes de la época de la herejía, que habían pactado con el caos a cambio de la vida eterna. La lucha se volvió intensa en el cuerpo a cuerpo. Ellos tenían la ventaja del número, pero nosotros teníamos las armaduras de exterminador y la fuerza de la rectitud. Explicó Luna Sangrienta, notando en las posturas de sus hermanos la tensión al nombrar el caos y la traición de Horus. Durante un instante pareció que podían superarnos. Entonces, nuestros martillos trueno y nuestras garras relámpago comenzaron a abrir huecos, abriendo inexorablemente brechas en sus líneas. Lucharon como demonios y tenían la fuerza de los condenados. Finalmente vencimos. Me quedé contemplando el cadáver de mi último enemigo. Pensé que aquel hombre había sido una vez un marine, y yo lo era. Había superado el mismo entrenamiento y educación que yo. También había jurado servir al emperador, y aún así había traicionado a la humanidad. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía un verdadero marine romper su palabra? Parecía imposible que repentinamente diese la espalda a toda una vida para pactar con la oscuridad. ¿Qué podía haberle ofrecido el caos? ¿Riqueza?
No tenemos necesidad de todas las cosas que otros hombres atesoran. Poseemos lo mejor que cualquiera pudiese desear. Regalos sensoriales. Se nos ha enseñado bien respecto a su naturaleza transitoria. Poder. Conocemos el verdadero poder, que es la voluntad del emperador. ¿Quién de entre nosotros podría igualar su sacrificio? No, nada de eso. Mientras contemplaba sus cuerpos, llegué a entenderlo. No se había desviado de su camino de golpe, sino en pequeños pasos. Primero había depositado su confianza en el Señor de la Guerra. Un paso sencillo, ya que Horus era el mayor campeón del emperador. Entonces, siguió sin dudar de su señor. ¿Quién no lo haría? Un soldado sigue a su comandante, y entonces comenzó a pensar que Horus era una divinidad, un error sencillo de cometer. Les explicó Luna Sangrienta, viendo la confirmación de sus palabras entre los guerreros alrededor del fuego. ¿No era el gran hereje uno de los primarcas de la primera fundación, imbuido de poderes tales, solo superados por los del emperador? Así se desvió del camino de la verdad, hasta que finalmente perdió su vida y su alma. Es un camino que está abierto a cualquiera, un pequeño error que lleva a otro hasta que al final se alcanza el gran error. Esto es lo que llegué a comprender mientras estudiaba el cuerpo del renegado en la prisión de las almas perdidas. Fue allí mismo y en aquel momento cuando decidí someterme a la voluntad del emperador en cuerpo y alma, sin importar las circunstancias. Sabía que todas nuestras reglas y códigos tenían un fin, y nuestra tarea no es cuestionarlos, puesto que nos mantenían alejados del camino equivocado. Así finalizó Luna Sangrienta su relato. Alrededor del fuego hubo silencio. Nube Corredora pudo ver que las palabras de Luna Sangrienta habían tocado una fibra sensible en los marines. Se encontró a sí mismo examinando su conciencia en busca de signos de herejía. Las implicaciones de la historia de Luna Sangrienta estaban bastante claras. Si ignoraban sus deberes para con el emperador, estaban dando el primer paso por el camino de la perdición. También les había recordado que eran marines, los elegidos del emperador. Si ellos no mantenían la fe, ¿quién lo haría? Durante largo tiempo, todo estuvo en silencio. Entonces, Comadreja Rabiosa mostró sus deseos de hablar. Hablaré de la muerte. Aseguró Comadreja Rabiosa con un tono de voz firme. De la muerte de hombres inmundos. Dos Cabezas Parlantes sintió el impacto de la voluntad del obeso Magus, como si hubiese sido un golpe físico. Los grandes ojos oscuros comenzaron a crecer, como si fuesen unos pozos sin fondo en los que el bibliotecario empezó a quedar atrapado. A sus pies, Estrella de la Mañana sollozaba. Con un espasmo, el marine rompió el contacto psíquico, agradeciendo que su armadura estuviese equipada con una capucha psíquica. El Magus era fuerte, y Dos Cabezas Parlantes comenzó a sentir síntomas de fatiga. Los Genestealers saltaron hacia él. El bibliotecario alzó su Volter Tormenta y envió una andanada de proyectiles, rasgando la noche con la luz de las balas trazadoras. El Genestealer que iba en cabeza quedó destrozado por la lluvia de disparos. El otro la esquivó con velocidad inhumana. Estrella de la Mañana saltó con un grito entre el Genestealer y su objetivo. Una garra centelleó y el cuerpo del viejo cayó al suelo, partido en dos. Dos Cabezas Parlantes atacó con su hacha, con todas sus fuerzas, y su arma lo atravesó fríamente mientras decapitaba a la criatura. El bibliotecario se apartó para evitar los espasmos de muerte de la criatura. No puedes escapar. ¿Por qué luchar? El hombre gordo se concentró y un halo de poder se arremolinó en su cabeza. El bibliotecario
envió una andanada de disparos de Walter contra él, pero algún tipo de fuerza invisible interceptó las balas, haciéndolas explotar sin peligro a corta distancia del objetivo. Dos cabezas parlantes avanzó, blandiendo su hacha de energía. Sintió su propio poder creciendo en su interior, mientras el hacha buscaba su objetivo. Algo lo detuvo a medio metro de la cabeza del magus. Los músculos se hincharon dentro de su armadura mientras hacía fuerza. Los servomotores de la armadura protestaron por el trabajo que tenían que realizar mientras unían su fuerza a la del marine. Lenta e inexorablemente, el arma del marine fue avanzando hacia su enemigo. El sudor caía por las mejillas del hombre gordo mientras incrementaba su concentración. Un atisbo de miedo cruzó su rostro. No podía salvarse, y lo sabía. Dio un pequeño grito, más propio de una mujer, cuando su concentración se rompió. El hacha de energía cayó sin oposición y partió al hombre de la cabeza a la entrepierna. Dos cabezas parlantes sintió el grito psíquico de la muerte del hombre a través de la noche. Sintió cómo cientos de mentes respondían. En la distancia, a pesar de la gruesa niebla, oyó el sonido de pisadas ligeras que se acercaban. Sabiendo que su única posibilidad de supervivencia estaba en ser rápido, Dos cabezas parlantes comenzó a correr. Vivencia estaba en ser rápido. Dos cabezas parlantes comenzó a correr. Nuestro mundo está muerto, dijo Comadreja rabiosa. Algunos marines murmuraron acerca del hecho de que estaba hablándoles a ellos directamente, en lugar de atenerse al ritual. Los silenció con un rápido gesto con su mano derecha. Cuando volvió a hablar, su voz era salvaje y atemorizante. Este ritual es una falacia. Pertenece a una era que se ha terminado. ¿Por qué aparentar otra cosa? Podéis intentar engañaros a vosotros mismos manteniendo las antiguas formas, pero yo no lo haré. Podéis hablar con bonitas parábolas sobre vuestros juramentos al emperador, el horror de los Genestealers o de la naturaleza de la condenación. Yo prefiero decir la verdad. Nuestro pueblo está muerto o esclavizado, y nosotros nos sentamos aquí como viejas, preguntándonos qué hacer. ¿Acaso nos han hechizado? ¿Cuándo antes nos habíamos mostrado tan apáticos? Un verdadero guerrero no tiene que tomar ninguna decisión en estos casos. Debemos vengar a nuestro pueblo. Nuestras armas deben probar la sangre de nuestros enemigos. De no hacerlo, seríamos unos cobardes. Pero si fallamos... Si fallamos, que así sea. ¿Qué otras razones tenemos para vivir? ¿Cuántos veranos nos quedan antes de morir de viejos, o metidos en el frío sarcófago de un Dreadnought? Quedó en silencio y miró alrededor del fuego. Nube Corredora vio con sorpresa que Comadreja Rabiosa bajaba su mirada y toda su furia se iba. Soy viejo y estoy cansado. He visto más de 200 veranos.
En unos pocos más estaré muerto de todas formas. Había esperado poder ver a mi gente antes de que eso ocurriese, pero ya no es posible. Esa es mi única lamentación. Nube Corredora pudo ver su dolor, sentir el eco de sus palabras en su propia mente. Todos los que estaban alrededor del fuego habían servido al emperador durante siglos. Su esperanza de vida, aumentada por el proceso de convertirles en marines, en transhumanos. Si hubiese permanecido entre mi gente, ya hubiese muerto hace tiempo. Elegí otro camino y he vivido mucho, más de lo que ningún mortal debería vivir. Es hora de terminar. ¿Dónde mejor que aquí, en nuestro mundo natal, entre los huesos de nuestros antepasados? La época de la gente de las planicies ha terminado. Podemos vengarnos y unirnos a ellos. Si caemos en combate, al menos habremos tenido la muerte de un guerrero. Deseo morir como he vivido, con las armas en la mano y un montón de enemigos ante mí. Creo que eso es lo que todos queremos. Hagámoslo. Todo quedó en silencio, excepto el crepitar de la hoguera. Nube Corredora miró las caras de sus compañeros y vio la muerte escrita en todos y cada uno de sus rostros. Comadreja Rabiosa había dado voz a lo que todos habían sentido desde que vieron las chozas de sus ancestros destrozadas. Se habían convertido en espectros, caminando entre los restos de los días pasados. Allí ya no había nada para ellos, excepto los recuerdos. Si se iban ahora, todo lo que quedaba ante ellos era la vejez y la muerte. De esta forma, al menos su fin tendría algún sentido. Yo digo que entremos allí, dijo un visiblemente afectado Socojo. Si la contaminación aún no se ha extendido demasiado, podríamos liberar a los supervivientes. Nube Corredora miró a Luna Sangrienta. Deberíamos avisar a los del ala de muerte de que bombardeen víricamente el planeta si nosotros fallamos. El resto de los guerreros levantaron sus puños derechos en señal de asentimiento. Todos le miraron, esperando lo que tuviese que decir. Una vez más, sintió la presión de la responsabilidad caer sobre él. Pensó en las chozas destruidas y en su propia pérdida, comparándolo con su deber para con el Imperio. Nada podría ya devolverle a la gente de las planicies, pero al menos podía salvar a sus descendientes. Pero eso no era todo, pensó. Quería la satisfacción de enfrentarse con sus enemigos, cara a cara. Estaba furioso. Quería hacer que los Genestealers sufriesen por lo que habían hecho, y quería estar allí para verlo. Era así de simple. Tal decisión no era la correcta para un oficial imperial, pero era la forma de ser de su clan. Al final, para su sorpresa, descubrió a quién era realmente leal. Yo digo que luchemos, dijo Nube Corredora al fin. Pero lucharemos como guerreros de las planicies. Esta no es una batalla por el emperador, es una venganza por nuestros clanes destruidos. Nuestra última batalla debe ser luchada de acuerdo con nuestras antiguas tradiciones. Realicemos el ritual del ala de muerte. Dos cabezas parlantes corría por su vida. A través de las calles oscuras, los rápidos y letales Genestealers le perseguían, cada vez más cerca.
Sentía su presencia a su alrededor. Saltó sobre una pila de basura que había en el camino y tiró hacia una carretera más ancha. 2 trabajadores asomaron su cabeza por una puerta para ver qué estaba ocurriendo. Se escondieron rápidamente. 2 cabezas parlantes corría como un demente. Su corazón latía salvajemente y su aliento comenzaba a sentirse entrecortado. El esfuerzo de mantener el hechizo de camuflaje durante tanto tiempo le había drenado buena parte de sus fuerzas. Se preguntaba cuánto tiempo podría mantener el ritmo. Se arriesgó a echar una rápida mirada sobre su hombro. Un genestealer acababa de dar la vuelta a la esquina. Disparó su Volter Tormenta, pero los disparos fueron completamente imprecisos, y el genestealer reculó un poco para buscar cobertura. Sintiendo peligro enfrente suyo, se giró de nuevo. De un soportal oscuro estaba saliendo un genestealer. Tuvo el tiempo justo de levantar su hacha de energía antes del ataque. Con el hacha por delante como si fuese un colón, cortó a través del pecho de la criatura, aunque el impulso de la carga de este consiguió aturdirlo un rato. Una garra cortó su brazo, enviándole oleadas de dolor. Ignorando ese dolor, rodó por el suelo mientras vigilaba a los perseguidores que ya se le echaban encima. Apretando el gatillo de su Volter Tormenta, trazó una línea brillante a través del pecho de muchos de los genestealers. La fuerza de la servoarmadura le permitió liberarse del peso de los cuerpos muertos. Se levantó y continuó su camino a trompicones. No creo que pueda continuar mucho más, pensó, forzándose a avanzar un poco más. Podía ver las grandes murallas salir por encima de los edificios cercanos. Recitó un hechizo para atenuar su dolor y siguió corriendo hacia las murallas. Su corazón se encogió cuando vio lo que allí le esperaba. Una masa de deformes y amenazadores hombres de ojos oscuros. Algunos llevaban armas de energía de aspecto antiguo. Otros llevaban espadas en sus 3 brazos. Por encima de ellos se veía a los genestealers puros, flexionando sus brazos amenazadoramente. 2 cabezas parlantes se detuvo, mirando a sus enemigos. Durante un momento, se miraron con un silencio respetuoso. El bibliotecario encomendó su espíritu al emperador. Seguramente, el gran espíritu ala de muerte lo llevaría junto al gran jefe más allá del cielo. Su Volter estaba casi sin munición. Solo con su hacha no podría hacer frente a tantos durante mucho tiempo. Como si se hubiese dado una señal, los genestealers y su progenie avanzaron a la carrera. Un rayo de energía se estrelló contra su armadura, derritiendo una de las calaveras talladas en su pecho. Apretó sus dientes y devolvió el fuego, abriendo grandes huecos entre la masa de hombres sin armadura. Hubo un sonoro clic cuando su Volter se encasquilló. Tirándolo a un lado, corrió al encuentro de sus enemigos, entonando sus cánticos de muerte. Asaltó el mar de cuerpos que se le venían encima en todas direcciones y que golpeaban con espadas y garras. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban para emplear su hacha de energía con letal eficiencia, trazando grandes arcos brillantes. Cortaba cabezas y miembros por todas partes, pero por cada uno que caía, otro se acercaba. No podía defenderse de todos sus golpes, y pronto comenzó a sangrar copiosamente por las numerosas heridas y grietas hechas en su armadura. La vida se le escapaba, y por encima de su cabeza
Creyó oír el sonido de unos poderosos motores. El gran ala de muerte venía a reclamar su vida. Pensó justo antes de que un golpe le alcanzase la cabeza y cayese inconsciente. Nube Corredora hizo una pausa antes de borrar su insignia personal, la nube y el trueno que llevaba en la hombrera derecha de su armadura. Se sintió cambiado. Eliminando su insignia imperial, había eliminado parte de sí mismo. Se había quedado sin parte de su vida. Comenzó a grabar en la misma hombrera nuevos símbolos rituales, los de la muerte y la venganza. Mientras lo hacía, sintió los poderes de los espíritus totémicos inundándolo. Miró a Comadreja rabiosa. El sombrío marine había terminado de pintar todos los símbolos de su armadura. Ahora era blanca, el color de la muerte, excepto en el hombro izquierdo, donde la calavera había quedado como estaba. Parecía apropiado. Estaban llevando a cabo un ritual que databa de la era antigua, antes de que el emperador hubiese llegado con sus pájaros de trueno. Nube Corredora había visto solo una vez antes ese ritual. De niño, había visto una partida de guerreros que habían jurado venganza, pintar sus cuerpos y perseguir a una horda de guerreros de las colinas que acababan de matar a un joven de la aldea. Se habían pintado los cuerpos con el color funerario porque no esperaban regresar de una expedición contra un enemigo tan superior en número. Luna Sangrienta lo miró desde el otro lado de la hoguera y le sonrió sin humor. Nube Corredora se le acercó. ¿Listo, mi viejo amigo? Luna Sangrienta asintió con la cabeza. Nube Corredora se inclinó sobre el fuego y metió las manos en la ceniza. Con los dedos juntos, fue dibujando el símbolo del ala de muerte en sus mejillas. Me gustaría que dos cabezas parlantes estuviese aquí, de regreso, dijo melancólico Luna Sangrienta mientras imitaba Nube Corredora con las cenizas. Aún puede que nos sorprenda. Luna Sangrienta le miró con la duda pintada en sus ojos. Nube Corredora ordenó a los guerreros que se preparasen. Formaron en círculo alrededor del fuego. Uno por uno, comenzaron a cantar sus canciones de muerte. Incluso mientras lo transportaban por los largos corredores de acero, dos cabezas parlantes sabía que se estaba muriendo. La vida se escurría por cada una de sus heridas. Con cada gota de sangre que caía sobre sus porteadores, se sentía más débil. Parecía algún tipo de sueño malvado, mientras era transportado por los sombríos túneles a hombros de las jorobadas figuras de la progenie Genestealer. El bibliotecario veía estos acontecimientos a través de una cortina de dolor, preguntándose por qué demonios aún estaba vivo. Parte de su mente se daba cuenta de que estaba en el interior de la nave que había llevado a la progenie a su mundo. La agonía lo aguijoneaba desde dentro cuando alguno de sus porteadores hacía algún movimiento brusco. Reunió toda su fuerza de voluntad para no gritar. Entraron en una sala alargada en la que una gran figura deforme les esperaba. Le tiraron al suelo, a sus pies. La criatura movió la cabeza hacia un lado, mirándole con atención. Las lágrimas corrieron por las mejillas del bibliotecario, mientras un indescriptible dolor lo recorría de los pies a la cabeza al intentar ponerse de pie. Los guardias Genestealer se le echaron encima, pero la gran criatura les miró y se detuvieron en el acto. Dos cabezas parlantes miró con nerviosismo
sabiendo que estaba en presencia de un patriarca Genestealer. Había oído hablar de semejantes criaturas, los progenitores de una raza entera, los más ancianos de sus árboles genealógicos. Miró a los ojos de su enemigo. Sintió una especie de electricidad que cruzó su cuerpo cuando sus mentes entraron en contacto. El bibliotecario se encontró enfrentado a un enemigo antiguo, implacable, mortal. Su mente retrocedió ante el asalto de su monstruosa voluntad. Sintió una urgente necesidad de arrodillarse, de rendir pleitesía a ese antiguo ser. Sabía que merecía tal respeto. Con un inhumano esfuerzo, consiguió contenerse. Se recordó a sí mismo que este era el ser que había destruido a su pueblo. Intentó darle un golpe, reunir fuerzas en su brazo sano para acabar con él de un solo y poderoso golpe. Se movió, pero sus piernas apenas le respondieron, y el patriarca lo cogió con facilidad, casi con ternura, y lo mantuvo a raya con sus garras. El largo opositor al final de su lengua se le acercó, pero no llegó a tocarlo. Repentinamente, se encontró metido de lleno en una amarga y letal lucha psíquica. Tentáculos de aquellos pensamientos alienígenas se inmiscuían por todas las partes de su cerebro. Los bloqueó, cortándolos con la espada de su odio. Contraatacó con un rayo psíquico de su propia ira, pero fue detenido por la antiquísima voluntad que parecía impermeable a toda influencia exterior. El patriarca liberó todo su poder y 2 cabezas parlantes supo que sus defensas estaban a punto de ceder ante semejante presión. El frío y concentrado poder del patriarca era demasiado terrible. Incluso estando en perfectas condiciones, el bibliotecario habría tenido enormes problemas para defenderse. Ahora, con sus fuerzas al mínimo por la cantidad de sangre perdida y la fatiga, no podía ofrecer la más mínima resistencia. Sus defensas exteriores cayeron y el patriarca entró en su mente, rastreando sus recuerdos, absorbiéndolos para sí mismo. Durante un segundo, mientras estaba desorientado, intentó de nuevo golpear físicamente al patriarca. El Genestealer lo evitó fácilmente, pero la 10ª de segundo de distracción sirvió para que de nuevo se enfrentasen mente con mente. Extraños recuerdos y emociones alienígenas llenaron la mente del bibliotecario, amenazando con destruir su cordura. Vio el pasado del patriarca ante él. Vio la larga serie de mundos arrasados y todas las vidas arrebatadas. Vio el mundo colmena del que había escapado en una veloz nave antes de que las bombas víricas lo arrasasen. Vio el mundo colmena del que había escapado en una veloz nave antes de que las bombas víricas lo arrasasen. Con estupor, se dio cuenta de que él había estado en ese planeta, en Thrax, y que la criatura también había reconocido su aura de aquel encuentro. Vio la nave medio destruida por las andanadas del cerco imperial, que apenas fue capaz de realizar el salto a la disformidad. Experimentó la larga lucha para volver al espacio normal y las heladas eternidades que les llevó a estrellar la maltrecha nave en un nuevo planeta virgen. Vio al grupo de patéticos supervivientes emergiendo de entre los restos. Un puñado de purasangres y 3 híbridos. Los vio fabricando rudimentarias hachas con los metales de la nave para intercambiarlos con las tribales civilizaciones que allí se habían establecido, y los vio comenzar el lento camino para establecerse en un mundo hostil. Se sintió gratificado mientras la red de contactos psíquicos se expandía con la aparición de cada miembro de la progenie. Le invadió una satisfacción fría con la destrucción de las tribus y el conocimiento de que pronto se construiría una base industrial en el planeta. La nave sería reparada. Nuevos mundos para conquistar estarían pronto al alcance de la mano.
Durante un oscuro momento, la desesperación llenó a dos cabezas parlantes. Vio a los Genestealers planeando expandirse e infectar nuevos mundos desprevenidos. Y él no podía hacer nada para detener a esa vieja e imparable entidad. Estaba a punto de rendirse. No podía ver la salida. La muerte acechaba y ese pensamiento le daba un respiro. Sabía lo que tenía que hacer antes de que lo inevitable ocurriese. Una parte suya se rindió completamente al asalto del patriarca, pero la otra empujó a su espíritu hacia el vacío. Se encontró de nuevo en un lugar frío y sintió en la lejanía el espíritu del emperador, brillante y luminoso como una estrella. Cerca estaban sus furiosos espíritus. El patriarca era una presencia cercana y hambrienta, dispuesta a esclavizarle para siempre. En la distancia podía escuchar el batir de unas alas y los poderosos motores de las naves del Ala de Muerte que venían a reclamarlo. El patriarca se dio cuenta de lo que pretendía hacer demasiado tarde e intentó romper el vínculo. Dos cabezas parlantes enfocó todo su odio, todo su miedo y su ira para mantener la unión. Una tarea que se hacía más fácil gracias al anterior contacto tan intenso. El patriarca luchó frenéticamente, pero no pudo liberarse. El sonido de los motores se hizo más fuerte, ahogando al bibliotecario con un último estruendo que podía significar que se podría desatar un huracán o que aquello era su último aliento. Del centro de un torbellino de agonía, la presencia del patriarca fue arrastrada hacia el oscuro vacío. El remolino engulló al patriarca. Murió. Su esencia fue destruida por los últimos estertores de muerte del bibliotecario. Brevemente, Dos Cabezas Parlantes sintió cómo su enemigo se desvanecía. Sintió la agonía de su pérdida en su progenie. Mientras el espíritu del bibliotecario se alzaba libremente, tocó las mentes de sus camaradas marines para despedirse y decirles lo que debían hacer. Entonces, Dos Cabezas Parlantes dejó de existir para siempre. Nube Corredora sintió la presencia del bibliotecario mientras observaba el fuego. Alzó la vista y vio Dos Cabezas Parlantes de pie ante él. El bibliotecario estaba pálido. Su rostro estaba distorsionado por la agonía y su cuerpo mutilado por terribles heridas. Supo que era una visión de su espíritu y que el viejo chamán estaba muerto. Durante un instante creyó oír el batir de unas poderosas alas y el rugido del más poderoso de los pájaros de trueno rugiendo hacia la luna. La presencia se desvaneció, dejando a Nube Corredora con una sensación de frío y vacío. Se estremeció con aquel frío repentino. Sabía que había sido tocado por el paso de Ala de Muerte. Miró hacia los demás y supo que habían visto lo mismo. Alzó una mano en un gesto de despedida y luego la movió en un gesto para que los marines avanzasen. Llenos de determinación, los exterminadores de blanca armadura marcharon hacia la ciudad. Nube Corredora se sentó en el trono y se quedó observando a sus visitantes. Su pueblo estaba formado en largas filas
formando un pasillo por el que los marines avanzaban lentamente. Eran liderados por un capitán y un bibliotecario. Desde la puerta, la inmensa mole de un dreadnought vigilaba. Nube Corredora sintió que la visión de aquella forma familiar le reconfortaba. Vio las inquietas y asombradas caras de la gente mirarle, como si su presencia les diese seguridad. Mantuvo su propio gesto serio y calmado. Sintió la inquietud de sus hermanos de batalla y la extrañeza de la gente que llenaba la gran casa del clan. Mantenían sus bolters en sus manos, como si temiesen un estallido de violencia en cualquier momento. Nube Corredora estaba contento de volver a verlos. Desde la muerte de Oso Cojo, se había sentido muy solo. Vio varias caras familiares entre los guerreros imperiales que se acercaban. El recuerdo de los viejos días en la fortaleza del capítulo llenaron su mente. Inspiró con fuerza 3 veces, tocó el antiguo traje blanco que había a su lado para que le diese suerte y les dio la bienvenida. Saludos, hermanos guerreros del cielo. Saludos, hermano Ezequiel, dijo el líder de los marines con algo de suspicacia. Nube Corredora se rascó las cicatrices rituales con una mano agarrotada y sonrió con una mueca. Así que al final te han hecho capitán, ¿eh, cuchillo roto? Sí, hermano Ezequiel. Me hicieron capitán cuando tú no volviste. ¿Y te llevó 10 años volver para recuperar los trajes de gala de los Ángeles Oscuros? Ha habido guerras. Una gran migración de orcos a través del Segmentum Obscurus. El capítulo fue llamado a filas. Durante ese tiempo, la ausencia de nuestros exterminadores fue muy sentida. Pero por supuesto tienes una explicación para ello, ¿verdad? Los marines miraron fija y fríamente a Nube Corredora. Era como si para estos jóvenes, casi reclutas, fuese un extraño, o peor, un traidor. Recordó la primera vez que había estado entre los marines y por primera vez en muchos años se dio cuenta de su superioridad. Se sintió inquieto y solo. Esta no es nuestra gente, Nube Corredora. ¿Qué ha ocurrido aquí? Preguntó una atronadora voz. La reconoció como la del Dreadnought. Entonces ya no se sintió tan solo. Garra de Halcón estaba ahí, enganchado a los sistemas de soporte vital de la máquina. Al menos había una persona presente que estaba de su lado, que era lo suficientemente mayor como para comprender todo lo que había pasado. Era como su primera visión de las sombras del ala de muerte, como cuando los había visto por primera vez. Un rostro familiar que alejó sus miedos. No, honrado antepasado. No lo son. Son los supervivientes no infectados por la invasión Genestealer. Oyó murmurar a los marines. Vio la forma en que preparaban sus armas instintivamente para apuntar a la gente que se apiñaba en el interior de los salones. Será mejor que te expliques, hermano Ezequiel. Nube Corredora comenzó a contarles su historia a los atónitos marines. Les contó el aterrizaje de la compañía de exterminadores en este mundo, solo para encontrarlo devastado por los Genestealers. Les contó el concilio y la decisión que habían tomado, de la aparición del espíritu de 2 cabezas parlantes y del devastador ataque final de los exterminadores sobre la ciudad. Les habló utilizando la complicada sintaxis de la lengua imperial, no el idioma de la gente de las planicies. Marchamos a través de las negras puertas y nos encontramos con los Genestealers. Al principio estaban confusos, como si hubieran sufrido un golpe. Atacaban en pequeños grupos, sin tener un plan coordinado o una inteligencia superior que los guiase. Los masacramos a todos. Avanzamos entre masas de gente aullante, mientras seguíamos el indicador del localizador de la armadura de nuestro hermano bibliotecario, hacia el centro de la ciudad. Genestealers puros. Nos salían al paso desde todos los edificios. Mientras avanzábamos, atacaban con una furia demente, pero sin astucia, por lo que eran frenados y destruidos con relativa facilidad. Fijándose en la atenta mirada de los guerreros del cielo, el anciano prosiguió con su historia. En el centro de la ciudad encontramos un templo.
Un edificio que parodiaba obscenamente las construcciones imperiales, dominado por una gigantesca estatua de 4 brazos que se suponía era el emperador. La destruimos desparramando sus pedazos por toda la calle y tras ella encontramos la entrada al submundo. Y entramos en aquel submundo cuesta abajo, por los fríos pasillos de acero. Pasamos junto a compuertas de presurización y compartimentos estancos. Era como una especie de nave espacial enterrada. Con vigor renovado, seguíamos la señal del localizador, determinados a recuperar el cuerpo de 2 cabezas parlantes y vengar su muerte. Al principio, nuestro avance fue sencillo, contra pequeños grupos de Genestealers aislados, pero entonces algo cambió. Durante un instante hubo paz. Intercambiamos miradas de extrañeza. Luna Sangrienta preguntó por el intercomunicador si era posible que los hubiésemos matado a todos. Aún hoy puedo recordar la duda pintada en su rostro, antes de que un Genestealer rompiese una rejilla de ventilación y le arrancase la cabeza destrozando su armadura. Masacramos a la criatura con fuego de Volter, hasta que no quedó nada más que su sangre. El rostro de los marines era una mueca, mezcla de asombro y furia. Los Genestealers comenzaron a atacar de nuevo, pero esta vez sus ataques parecían estar coordinados, como si volvieran a estar guiados por alguna maligna inteligencia. Era como si hubiesen estado sin líder durante un tiempo, pero ahora un nuevo ser se hubiese hecho cargo. Nos flanquearon por corredores paralelos. Caían a través de los paneles del techo. Hordas de Genestealers y sus acólitos semihumanos nos atacaban desde todos lados. Oleadas de ellos se nos echaban encima con increíble rapidez, amenazando con superarnos por su aplastante número. Era una visión horrible ver a aquellas tremendas criaturas avanzar con sus garras extendidas, ignorando a sus semejantes mientras eran segados por nuestros disparos. Y seguían viniendo. Nuestra avanzadilla y retaguardia fueron emboscadas y destruidas. Las amenazas llegaban tan rápido que no teníamos tiempo de ponderarlas. Me fijé en un grupo de ellos, que habían sido eliminados por el fuego de un lanzallamas. Desprendían un hedor insoportable. Estaban siendo diezmados debido a la fiereza de su intento por masacrarnos. Había una sensación de furia opresiva en el aire. Era como si hubiese una antigua deuda que saldar con nosotros, y todos hubiesen jurado morir para satisfacerla. Cualquier otra escuadra, incluso de exterminadores, habría sido derrotada por la furia de su ataque. Pero nosotros llevábamos la marca del ala de muerte sobre nuestras armaduras blancas de muerte. Nuestras canciones funerarias habían sido entonadas y nosotros también teníamos nuestras propias deudas que cobrar. Seguimos avanzando, doloroso centímetro a doloroso centímetro. La mezcla de la sangre y un apestoso icor inundaba los pasillos mientras nos abríamos paso hacia la gran sala central. Allí encontramos a 2 cabezas parlantes. Estaba muerto, con su cuerpo marcado por vaporosas heridas. Cerca suyo estaba el cuerpo del patriarca, muerto, pero sin una sola marca de violencia en él. Siguió Nube Corredora, mirando la cara de los recién llegados, que tenían una expresión de pena por la pérdida del bibliotecario y también de orgullo por la muerte del patriarca. El salón estaba lleno de enemigos, puras sangres e híbridos. Habíamos logrado llegar a la sala del trono. Nos enfrentaríamos a un número mucho mayor que el nuestro. Durante un momento, nos detuvimos para intercambiar furiosas miradas. Creo que ambos bandos nos dimos cuenta de que estábamos ante los últimos enemigos, que el resultado de aquel enfrentamiento decidiría el destino de este mundo. Se hizo el silencio en la sala, excepto el zumbido de nuestros sistemas de respiración. Pude oír el sonido de mi corazón latiendo. Mi boca se secó, pero extrañamente me encontraba en calma, seguro de que pronto me reuniría con mis antepasados. Los Genestealers formaron filas y nosotros alzamos nuestros Volters. A una señal invisible cargaron, con las bocas abiertas, pero sin emitir ni un solo sonido. Unos pocos de los híbridos dispararon antiguas armas de energía. A mi lado, un hermano de batalla cayó. Desatamos una barrera de fuego que arrasó a la primera oleada. Ninguna criatura sobrevivió. Todo lo que elegíamos como objetivo caía muerto, pero había demasiados. Cayeron sobre nosotros y el conflicto final entró en su fase más amarga. Vi a Comadreja rabiosa caer bajo una pila de Genestealers. Su Volter se había encasquillado, pero seguía luchando, insultando a sus enemigos y maldiciendo.
La última vez que lo vi, acababa de arrancar la cabeza de un Genestealer que había traspasado su pecho con sus garras. Así cayó el más grande de los guerreros de mi generación. Sokojo y yo estábamos luchando espalda con espalda, rodeados por nuestros enemigos. Nuestros puños de combate y las espadas de energía mantenían todavía a raya a muchos enemigos. Si hubiese habido más puras sangres, las cosas habrían ido mucho peor aquel día, pero la mayoría parecían haber caído en los primeros ataques aislados. Aún así, no fue fácil. Sokojo cayó herido y me encontré luchando cara a cara contra un horror blindado. La bestia arrancó la espada de mi mano con un barrido de su cara. Vi gracias al emperador por las armas digitales que portaba mi guante y rocié el rostro de la criatura con cargas venenosas, cegándola. En el breve respiro conseguí alzar mi Volter, posición de disparo, y la ráfaga partió en dos el monstruo. Miré a mi alrededor. Solo los exterminadores permanecíamos en pie. Dejamos escapar exclamaciones de alegría por encontrarnos aún vivos. Pero entonces fue cuando nos dimos cuenta de la cantidad de caídos. En ese momento, todos los supervivientes nos quedamos callados. Solo 6 habíamos sobrevivido. No nos importaba el número de Genestealers caídos. Dijo Nube Corredora, viendo un profundo pesar en los recién llegados por las severas pérdidas del ala de muerte. En la superficie del mundo, los higos de la gente de las planicies nos esperaban. Una gran multitud se había concentrado en el exterior del templo para ver el desenlace de nuestra batalla. Nos miraron atemorizados. Habíamos destruido su templo y matado a sus dioses. No sabían si éramos demonios o redentores. Miramos a aquellas lastimosas criaturas que eran los restos de todo lo que quedaba de nuestros clanes. Habíamos ganado y habíamos reclamado nuestro mundo. Aún así, nuestra victoria parecía vacía. Habíamos salvado a nuestros descendientes de los Genestealers, pero nuestro estilo de vida estaba muerto. Mientras estábamos frente a aquella multitud, supe lo que tenía que hacer. El propio emperador me proporcionó la inspiración en ese momento y les expliqué mi plan a los demás. Sacamos a la gente de la ciudad y los reunimos en la llanura que se encontraba en el exterior de aquella maldita urbe. Buscamos trazas de la progenie Genestealer en ellos, pero no había. Toda la semilla Genestealer parecía haber sido destruida en aquella nave enterrada. Pasé entre las fábricas y las chimeneas. Luego cogimos nuestros lanzallamas y quemamos toda la ciudad hasta los cimientos. Dividimos a la gente en 6 tribus y nos dijimos adiós unos a otros, ya que sabíamos que no nos veríamos más. Entonces guiamos a nuestros descendientes lejos de aquella ciudad en llamas. Sokojo llevó a su gente a las montañas. Yo traje a mis seguidores a mi antiguo pueblo y lo reconstruimos. No sé qué fue de los otros. He dicho a esta gente que he venido en nombre del verdadero emperador para reconducirlos a las antiguas formas de vida. Les he enseñado a pescar, cazar y a disparar al antiguo modo. Combatimos con otras tribus. Algún día serán dignos de convertirse en guerreros del cielo. Nube Corredora se quedó en silencio. Pudo comprobar que los hermanos de batalla habían sido conmovidos por su historia. Cuchillo Roto se giró hacia el bibliotecario. Nube Corredora sintió la presión del contacto de sus mentes. El hermano Ezequiel habla con verdad, hermano Capitán Gabriel. Cuchillo Roto miró al viejo marine. Perdóname, hermano. Te he juzgado mal. Parece ser que el capítulo y la gente de las planicies te deben muchísimo. Semper Fideles. Debéis recoger las armaduras y devolverlas al capítulo, a donde pertenecen. Cuchillo Roto asintió, y en ese instante, Nube Corredora formuló una petición. Quizás podáis hacernos un pequeño favor, hermano, en honor a nuestros muertos. Dejad la armadura con el color del ala de muerte. Los sacrificios realizados por nuestros hermanos deben ser recordados. Así se hará. El sacrificio de los hermanos del ala de muerte será recordado. Los marines se volvieron y pasaron junto al Dreadnought. El poderoso ser permaneció allí, mirando a Nube Corredora con sus inhumanos ojos. La partida de los marines dejó a Nube Corredora repentinamente hastiado. Sintió el peso de los años con una inusual fuerza. Sintió la inhumana mirada del Dreadnought y alzó sus ojos. Sí, honrado ancestro. Le preguntó en la lengua de la gente de las planicies.
viviente. Deseó poder volver y pasar sus últimos años con su capítulo, pero sabía que no podía ser. Ahora, su obligación era para con su gente. Debía hacer que regresasen a las normas del emperador. Movió su cabeza. No lo creo. Mi sitio está aquí, con los nuestros. Eres un digno líder de tu pueblo, Nube Corredora. Cualquier guerrero del cielo lo sería, ancestro. A pocos se le presenta la ocasión. Antes de que te vayas, hay algo que debo saber. Cuando nos encontramos por primera vez, me dijiste que no debía convertirme en un guerrero del cielo si había alguien a quien me doliese dejar atrás. ¿Alguna vez te has arrepentido de convertirte en un marine? El Dreadnought le miró fijamente. A veces aún lo hago. Es triste dejar a la gente que te importa, sabiendo que será como si hubiesen muerto. Adiós, Nube Corredora. No volveremos a vernos. El Dreadnought se giró y se fue, dejando a Nube Corredora sentado en el trono entre su gente, mientras sus dedos jugaban con un antiguo mechón de cabello.